que grabar. Es la falta de la costumbre un poco. Bueno, ya está grabando. Recordábamos que en la sesión anterior lo que estuvimos revisando fue lo relativo precisamente a este procedimiento, ¿no? Que de alguna manera va encaminado a responder algunas preguntas que estamos planteando en esta tercera sesión el día de hoy, que de alguna manera las hemos ido sacando de lo que estamos platicando con ustedes de momento a momento. Estamos tratando de particularizarlo, evidentemente considerando pues, lo que dice la ley, particularmente en el 11º transitorio de esta reforma con la que entró en vigor lo que le llamamos la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, lo que contemplan por ahí algunas secciones que sobre el tema tiene contempladas en su página web el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, e insisto, mucho de lo que hemos venido platicando con ustedes. Y pues no es cosa del otro mundo, de alguna forma, quien sí debe de abrir los ojos de alguna forma para cuidar que se cumplan con todos los requisitos para llevar a cabo este ejercicio de consulta para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, pues evidentemente es el sindicato, ¿no? Ya por los tiempos que ya comentamos desde la primera sesión, pues nos estamos refiriendo fundamentalmente a la la configuración del comité que va a entrar a partir del 1 de febrero, como lo comentamos desde la primera sesión de este bloque número 3 de este curso al que nos han hecho favor de inscribirse y participar. Pues sin mayor preámbulo, voy a pasar a la primera pregunta. Sabemos que hay compañeros que aún interesados y compañeras también que aún interesados se han venido incorporando de manera un poco tardía al curso, y solamente para ponerlos en contexto seguimos incluyendo cuál fue, y digo cuál fue porque con la sesión del día de hoy terminamos este bloque número 3, cuál fue el contenido de este tercer bloque relativo a la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. ¿Por qué legitimar los contratos colectivos de trabajo? 1, 2, apoyar o no apoyar el proceso de legitimación, que fue lo que vimos en la sesión número 1, sesión número 2, el protocolo a seguir en los procesos de legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Y con lo que vamos a cerrar el día de hoy, seguramente van a surgir por ahí algunas otras preguntas. Nosotros preparamos 21 a 22 preguntas, si no me equivoco, que en algunos casos son muy claras, en otros seguramente implicarán algo de exposición, pero bueno, eso es lo que vamos a votar el día de hoy. Y yo diría que es un tema de sumo interés para ustedes, sobre todo por la información que ya está por ahí virtiéndose en el ambiente, y la otra porque pues los tiempos ya prácticamente estamos en el límite, ¿no? Decía, o dice mejor dicho, este 11º transitorio del año 2019, del 1 de mayo de 2019, con el que entran en vigor los cambios a la Ley Federal del Trabajo, en los que están incluidos desde luego la legitimación de los contratos, que se tendrían 4 años a partir de la entrada en vigor de dicha reforma y algunas adecuaciones que se tenían que hacer, entre ellas la propia creación del Centro Federal, ¿no? Que ya lo venían de alguna manera maquinando poco antes de la entrada formal de estas reformas, pero pues aún así se perdió algo de tiempo. Lo cierto es que los 4 años se cumplen el 1 de mayo de 2023. Se fueron rápido y, como diría el dicho popular, no hay plazo que no se cumpla, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya estamos en el límite, es algo a lo que le van a tener que poner demasiada atención en las próximas semanas, porque
pues puede tener efectos el no llevar a cabo el procedimiento de legitimación. Eso por un lado, o, bueno, el resultado desde luego también tiene distintos escenarios, ¿no? Entonces, pues sin mayor preámbulo, vamos a comenzar. Pregunta número uno, que ya la hemos respondido en varios momentos, pero no hay que olvidarlo. ¿Qué es lo que pasa si no legitimamos nuestro contrato colectivo de trabajo? Y bueno, pues para hacerlo claro, rápido y contundente en cuanto a la respuesta se refiere, el contrato colectivo de trabajo se dará por terminado. Mucha gente pudiera decir, qué padre, porque ese contrato no me gustaba, ¿no? En varios aspectos que ya incluía. Pero bueno, pues tenemos un problema porque obviamente por un lado ya no hay posibilidad de negociarlo, o de, como se venía haciendo coloquialmente, ya sea de manera contractual o salarial, ya no habría la posibilidad, y obviamente, ¿por qué razón? Pues porque ya no hay como tal un contrato colectivo de trabajo, ¿no? Nos quedamos sin contrato colectivo de trabajo en caso de que no sea legitimado. De ahí lo relativo al primer punto, que ya no estemos en condiciones de poderlo renegociar, insisto, como lo veníamos haciendo. ¿Por qué? Porque simplemente y para efectos jurídicos, pues no existe ya el contrato colectivo de trabajo. Yo diría que hay dos mecanismos para no legitimarlo, porque no solamente tiene que ver con el hecho de no aprobarlo. Estoy viendo que está parpadeando mi pantalla, pero creo que no se va a descomponer. ¿Quién sabe qué será? ¿Cuáles son los supuestos por los que no se legitimó un contrato colectivo de trabajo? Pues la primera es que no se llevó a cabo el proceso dentro del término establecido por ley, particularmente, insisto, en este decimoprimer transitorio del que ya hemos hablado, sino que si no, perdón, si no llevamos a cabo el proceso de legitimación, pues obviamente que no estamos cumpliendo y el efecto es el mismo, ¿eh? El efecto es que se dé por terminado el contrato colectivo de trabajo. Y el segundo supuesto es que obviamente la mayoría de los trabajadores no le den su apoyo al contenido del contrato colectivo de trabajo. Ya creo que es una cuestión que habíamos comentado por ahí. De alguna manera estamos redondeando las ideas un poco con estas preguntas y respuestas, pero pues hay dos supuestos, ¿no? Para no legitimarlo. No llevamos a cabo el ejercicio, muchos contratos colectivos de trabajo se quedarán así. Habíamos comentado por ahí desde la primera sesión, que supuestamente datos estadísticos que maneja la Secretaría del Trabajo, todavía en su momento a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las juntas locales, eh, pues había un registro de 400,000 contratos colectivos de trabajo aproximadamente. Ellos consideran que solamente 100,000 son reales, por así decirlo. No quiere decir que los otros 300,000 sean ficticios de protección patronal necesariamente, pero lamentablemente muchos sindicatos han venido desapareciendo con toda la dinámica económica que estamos viviendo pues, permanentemente, ¿no? Y todos los cambios. Y de los 100,000 que pudieran estar en aptitud real de legitimarse, pues bueno, ahí está el tema de que solamente unos 20,000 lo van a hacer, frente a 80,000 que también se van a quedar ahí en el aire y quién sabe qué es lo que vaya a ocurrir, cuál sea la estrategia de quienes dirigen dichos sindicatos, porque la verdad es que no hay un mecanismo que evite que los sindicatos tengan que llevar a cabo la legitimación de sus concursos.
Entonces no hay que olvidar la anterior pregunta, porque el efecto es que se dará por terminado el contrato colectivo de trabajo y podemos llegar a dicho resultado a través de estos dos supuestos, ¿no? Que no llevamos a cabo el procedimiento de consulta a los trabajadores para la legitimación del mismo. Y punto número dos, que llevando a cabo o realizando el proceso de consulta, la mayoría de los trabajadores opten por no apoyar, por no aceptar, por no legitimar el contenido del colectivo de trabajo. ¿Qué ocurre con las condiciones de trabajo ante un contrato no legitimado? Porque mucha gente pudiera decir, híjole, pues vamos a regresar a los mínimos de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y pues no es así, no regresan a los mínimos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Hay que recordar que en el caso de la actividad que ustedes realizan, se encuentran dentro del apartado de trabajos especiales que la misma Ley Federal del Trabajo contempla, si no me equivoco, a partir del artículo 185, donde empieza el apartado de trabajadores de confianza. Con los trabajadores de confianza se abre ese apartado de la Ley Federal del Trabajo, donde vamos a encontrar algunos trabajos con características muy particulares, pues donde no necesariamente se cumplen con 8 horas, donde no necesariamente el trabajo se desempeña en el mismo centro de trabajo, sino que por sus propias características como ustedes, pues hay que estarse desplazando y todo ello, y entonces el legislador consideró importante poder incluirlos en un apartado en particular. Entonces, no regresan a los mínimos de la ley, pero lo cierto es que las condiciones imperantes hasta ese momento se van a mantener pues permanentemente. Obviamente hay un momento que el asunto pudiera cambiar, pero bueno, pues hay que ver en alguna pregunta más adelante en qué momento se pudiera retomar pues la negociación con la patronal, ¿no? Yo creo que el asunto verse mucho en esto. Entonces, vamos a suponer que no se legitima el contrato, ya sea porque no se llevó a cabo el ejercicio o porque la mayoría de los trabajadores no aprobaron el contenido del contrato, se dará por terminado, pero aquellas condiciones que estaban incluidas en dicho contrato, pues van a quedarse en ese estado, no en el estado en que se encuentran, sin la posibilidad de renegociar el contrato, porque ya comentamos, para efectos prácticos, simplemente no existe o no existiría ya el contrato colectivo de trabajo. Entonces yo creo que eso tiene hasta cierto punto mucho problema. ¿Cómo se puede retomar el contenido del contrato colectivo de trabajo no legitimado? Bueno, pues ya le pusimos ahí que no es posible porque pues no está legitimado y la única forma es que se tenga que buscar nuevamente emplazar al patrón para la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo. Pero salvo la mejor opinión de ustedes, yo creo que como trabajadores en ese escenario nos pudiéramos eh, perdón, ya estaríamos en una situación de vulnerabilidad muy complicada, ¿no? Eso es lo que procede. También para efectos prácticos, pues hagan de cuenta que esas fueron las condiciones de trabajo que tuvimos desde el comienzo y pues hay que partir de cero, en teoría, partiendo de las condiciones ya imperantes. ¿Pero por qué comento que podemos ponernos en una situación de vulnerabilidad? Porque no es lo mismo decir, tengo esto en la mano, voy a buscar mejorarlo, obviamente lo tengo a una.
no, mejor dicho, lo tengo en la mano, no es un supuesto. Aquí estamos en una situación donde estamos buscando pues la firma de un contrato prácticamente de cero, donde evidentemente el patrón va a pretender poner a negociación todas las condiciones de trabajo de las que estamos partiendo, ¿no? Con tal de que pues, aceptemos firmarlo, porque de otra forma nos la va a poner complicada y cosas de ese tipo que no hay que cerrarnos de ojos, perdón, ocurren en la realidad, lo vemos todos los días en los medios de comunicación. Ya hemos comentado el caso de varios sindicatos que están atravesando por este ejercicio desde hace unos meses para acá y que podemos ver cómo se ha venido dando la dinámica, ¿no? Entonces, ¿cómo retomar el contenido del contrato colectivo de trabajo no legitimado? Bueno, pues esa parte no es posible, no podemos renegociarlo, sí tenemos que nuevamente volver a emplazar al patrón a la firma de un contrato colectivo de trabajo nuevo. Si la lógica es lógica, tenemos que partir de las condiciones imperantes, pero pues luego en ocasiones vemos que ya con contratos, con cláusulas perfectamente negociadas y establecidas, se vuelven a negociar cuando no es eso, pues obviamente conveniente, ¿no? Siempre lo que se busca, y es la lógica de la negociación en cualquier ámbito, no solamente en el laboral, pues yo creo que es mejorar las condiciones que están plasmadas en dichos documentos, en los contratos, y por otro lado, pues hay una regla que dice que lo negociado no se vuelve a negociar, ¿no? Pero va a generar muchos problemas, lo está generando, porque en estos ejercicios no solamente hay que ver la perspectiva jurídica, también hay que ver la perspectiva política y social, y el patrón pues va a hacer lo necesario para alcanzar sus objetivos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos y la forma o el mecanismo que debiéramos seguir para poderlos considerar? Yo creo que aquí vamos más allá de lo legal, porque si nos preguntaran desde el punto de vista únicamente legal, pues pudiéramos decir que no pueden negociar algo menor al punto de partida, ¿no? Pero acuérdense, y se los comenté desde alguna intervención que tuve en las sesiones del licenciado Sánchez, que también en cualquier materia de derecho, pues siempre estamos por ahí peligrando y peleando con el acto consentido, ¿no? Si el sindicato llega y plantea para la firma de un contrato colectivo que en la negociación se parta de los mínimos de ley, de verdad que la autoridad no va a decir, a ver, espérense, porque esto no era lo imperante. Prácticamente lo que va a decir la autoridad es, si lo están aceptando los involucrados, ¿quién soy yo para llevarles la contra, no? Lo que yo quiero es que no haya huelgas, lo que yo no quiero es que haya conflictos, demandas, y entonces, por tanto, vamos, lo vamos a dar por bueno. Ahora sí que, como diría el dicho, si el principal interesado no se siente afectado, nosotros, ¿qué podemos hacer? Entonces, abran bien los ojos porque tienen ustedes que tomar decisiones, insisto, ya en el horizonte, y por pláticas que hemos tenido con ustedes, pues hay ya demasiada información, mucha de ella errónea, por cierto, ¿no? De ahí la intención de hacer esta sesión. Pregunta número 5. ¿Quién puede demandar la firma de un contrato colectivo de trabajo? Que también es la otra. No, no es que vamos a apurarnos porque si no lo hacemos no vaya a llegar otro sindicato y lo vaya a hacer. Bueno, pues la primera es que tiene que ser el sindicato con el que está firmado el contrato, ¿no? Más adelante, pues sí puede haber cambios en ese tema, pero ahorita en cuanto a la legitimación, híjole, le puse la firma, discúlpenme, es la legitimación, perdón, discúlpenme, ahorita estoy dándome cuenta que a la pregunta le puse la firma, no es la legitimación. No, no es cierto, discúlpenme, sí está bien la pregunta. ¿Quién puede demandar la firma de un contrato colectivo de trabajo? Obviamente estamos partiendo del supuesto en que un contrato colectivo de trabajo no fue legitimado, o que no existe, evidentemente, ¿no?
pues en el momento que se pretenda, cualquier sindicato que acredite tener trabajadores agremiados en ese centro de trabajo, que yo diría son en parte las herramientas, los recovecos que esta obligación de legitimar los contratos, pues en muchos lados lo están echando a andar en términos de sus intereses, pues muchos patrones, ¿no? Que pudiéramos decir, digo, no es el caso de ustedes y de muchos sindicatos importantes, pero si por ahí apareciera otro sindicato y el sindicato que ostentaba la titularidad del contrato colectivo anteriormente no hace nada, pues el otro llega, aunque cumpla el requisito de los 20 trabajadores agremiados, demanda al patrón y pues el patrón no se puede oponer, ¿no? La organización que tiene la mayoría no lo hace, el patrón no puede oponerse a esa situación. Perdón, la pregunta es correcta, estamos partiendo de ese supuesto, insisto, ¿no? ¿Por qué me fui a esa pregunta? Porque en la anterior estábamos planteando en qué momento pudiéramos retomar el renegociar nuevamente las condiciones imperantes en nuestro centro de trabajo cuando el contrato colectivo de trabajo no fue legitimado y decíamos, no podemos renegociar esas condiciones porque en el escenario de que no fuera legitimado o no se hubiera llevado a cabo el ejercicio de consulta a los trabajadores, pues simplemente queda sin efecto. Lo que hay que hacer es emplazar al patrón para firmar un nuevo contrato colectivo de trabajo. En este caso, cualquier sindicato lo puede hacer. Yo creo que desde el punto de vista de lo que estamos comentando, de ir más allá de lo legal, pues creo que ustedes podrán ver que de repente esto se convierte en un botín para los peores intereses y esto, lejos de mantener la unidad de los trabajadores, pues evidentemente atenta contra ella, ¿no? Le insisto, pues hay que ver nada más los medios de comunicación todos los días para ver las barbaridades que están ocurriendo en muchos centros de trabajo. Punto número 6. Un sindicato que no sea el mayoritario puede demandar la firma de un contrato colectivo de trabajo, pues va de la mano de la pregunta anterior. Estamos en el supuesto de que no se legitimó nuestro contrato o no lo había, ¿no? Y se empiezan a conformar organizaciones y de repente, pues, el que no es mayoritario se pone ducho y emplaza al patrón a la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo. ¿Lo puede hacer? Pues sí, obviamente que sí lo puede hacer, ¿no? Depende ahí de muchas cuestiones, pero mientras no haya otra organización mayoritaria que acredite hacerlo, pues obviamente que estará en aptitud de poder demandar al patrón, emplazar al patrón para la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo. Si bien es cierto, esto también opera donde no hay contratos colectivos de trabajo, bueno, aquí llevenlo más al escenario en el que su contrato colectivo de trabajo, hipotéticamente desde luego, no fuera legitimado por la mayoría de los trabajadores. Cuando hablamos de la mayoría de los trabajadores, estamos hablando del 50% más uno, ¿eh? No hay una disposición que nos obligue a que el contrato colectivo de trabajo sea legitimado por mayoría calificada o alguna mayoría en particular, que ahí pudiera llevar a 2/3 de los trabajadores o algo así. Es suficiente con que lo haga la mayoría de los trabajadores que puedan legitimar dicho contrato colectivo de trabajo o en su defecto que el 50% más uno pues estén por no aprobar el contenido del contrato colectivo. 7. ¿Qué ocurre si un sindicato que no sea el mayoritario emplaza para la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo? Bueno, pues en ese momento sería titular si es que hay uno mayoritario y no hace nada, que insisto, pues el patrón no tendría argumentos. Al final del día, si hubiera una organización mayoritaria, no lo estaría acreditando en ese momento, entonces pues sería el titular del mismo, ¿no? Hasta en tanto otro que jurídicamente pueda acreditar que es mayoría,
pues demande el recuento laboral, acredite que es efectivamente el mayoritario y por tanto que tiene el derecho a ser el titular del contrato colectivo de trabajo. De alguna manera, el sentido de estas preguntas y respuestas que estamos lanzando, lo que están buscando mostrar son todos esos recovecos que de alguna manera, de leer la ley, no los podemos inducir, de todos los problemas que se pueden generar si no legitimamos el contrato colectivo de trabajo. De ahí el sentido de todas estas preguntas, porque como pueden ver, insisto, son muchos los intereses que se pudieran despertar, y si bien es cierto y en apariencia la reforma de 2019 buscan disminuir los contratos de protección, buscan evitar que existan sindicatos blancos, pues eso no quiere decir que sean mecanismos completamente eficaces que pues permitan evitar todo ello, ¿no? O sea, son prácticas que al final del día siguen existiendo y en algunos lugares, en la mayor o menor medida, pues se pueden dar dependiendo de muchas circunstancias, pero insisto, creo yo que no legitimar el contenido de nuestro contrato colectivo de trabajo nos puede llevar a muchos problemas, a despertar muchos intereses, y salvo la mejor opinión de ustedes, como lo discutirán próximamente, pues yo creo que no es lo más conveniente, ¿no? 8. ¿Hay efectos colaterales si no se legitima un contrato colectivo de trabajo? Yo creo que sí. Ya hablamos de los políticos, en los jurídicos, pues ya no tenemos contrato colectivo de trabajo. Hay efectos económicos y administrativos que yo creo que van de la mano, porque hay muchos aspectos que en ocasiones se llegan a administrar de manera conjunta con el sindicato y el patrón, pero pues si ya no hay contrato colectivo de trabajo, pues evidentemente ya no hay nada absolutamente que administrar. Y entonces, pues ahí tenemos problemas de índole económico, problemas de índole administrativo, porque aquí ocurre algo importante que la ley no nos lo ha dicho, que tampoco nos lo ha dicho el protocolo del que ya hablamos el otro día, legitimar el contrato con los contratos colectivos de trabajo, que no lo dicen, ¿no? Pero si ya no hay un contrato. Es por eso que sí que se bloquea. Modo de entrada. Si ya no hay un contrato entre A y B, llámese patrón A y sindicato B, pues creo que podemos también prever que ninguna obligación hay de A hacia B, ¿no? Entonces yo creo que más allá de tener complicaciones de índole jurídico, por no existir ya un contrato colectivo de trabajo vigente entre el sindicato y el patrón, o si lo quieren ver entre los trabajadores, porque ahí prácticamente se traduce en eso y el patrón, un contrato colectivo de trabajo, desde luego, pues se nos empiezan a presentar una serie de indicaciones que vamos a tener que sortear para poder llevar a nuestra organización a la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo. Son muchas las cuestiones que hay que valorar y pues las pudiéramos comentar de esa manera. ¿Qué pasa con el sindicato que no logró legitimar su contrato colectivo de trabajo? Bueno, pues seguirá existiendo, pero lo que ya comentamos, el patrón ya no va a tener ninguna obligación con dicha organización, pues porque simplemente no hay un contrato entre los dos, ¿no? Entonces, yo no te puedo pedir nada, que además, patrón, pues a lo mejor ese era mi interés, ya no yo no tengo por qué requerirte absolutamente nada, pero tú al mismo tiempo, sindicato, no puedes reclamarme nada. ¿Por qué? Porque como ya comentamos, simplemente el contrato ya no existe, entonces pues tú sigue existiendo, si algún día logras reorganizarte para poderme
emplazar a la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo, pues ya vemos qué hacemos, pero momentáneamente no hay ningún vínculo contigo y por tanto tú no tienes ningún derecho sobre mí y yo tampoco sobre ti. Y en contrasentido, pues tampoco tenemos obligaciones que cumplirnos, ¿no? Por tanto, pues no pasa nada, cada quien por su lado y listo. Y eso, obviamente, como ya lo comenté, no lo dice ni la Ley Federal del Trabajo en este 11º transitorio que ya comentamos, no lo dice tampoco el protocolo que ya por ahí citamos y que seguramente muchos de ustedes ya consultaron, ni los lineamientos para los procedimientos de democracia sindical que también emitió el propio Centro Federal, ni muchas otras cosas, ¿no? Que pudiéramos invocar de las que ya les hablaron mis compañeros que me antecedieron, como los convenios firmados y ratificados ante la Organización Internacional del Trabajo, ni el propio capítulo 23 del Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Ahí no vamos a encontrar alguna alternativa pues, para que esto no ocurra. Entonces, de ahí que el procedimiento que tenemos que agotar sea hasta cierto punto delicado, yo diría mejor dicho de cuidado más que delicado, porque insisto, salvo la mejor opinión de ustedes, pues yo creo que tenemos que sacar avante el ejercicio por todas las implicaciones que tiene, más allá de que el contrato colectivo de trabajo deje de existir. Si leemos así de bote pronto lo que dice el 11º transitorio y algunas de las preguntas y respuestas que maneja el propio Centro Federal, yo les apuesto que muchos trabajadores dirán, ay, pues ¿qué tiene si el contrato colectivo de trabajo no lo legitimamos? Aquí mismo dice que las cosas se quedan en el estado que se encuentran. Pues aparentemente, ¿no? Individualmente se quedan así, pero lo cierto es que el hecho de que ya no haya obligación entre el patrón y el sindicato, pues limita muchos otros aspectos del contrato colectivo de trabajo, desde luego de los que también nos beneficiábamos, ¿no? Que de alguna manera nos servían. Entonces dejarían prácticamente de existir. ¿Por qué? Porque el punto de nacimiento de esas obligaciones y derechos recíprocos entre patrón y sindicatos, pues nacían de la firma del propio contrato colectivo de trabajo. Si el contrato colectivo de trabajo no existe, pues yo creo que no hay que ser adivinos para prever que, pues evidentemente ya no hay mucho que hacer ahí. Estoy inconforme con algunos apartados de mi contrato colectivo de trabajo. No legitimarlo me beneficia para dejar sin efectos aquello que no veo benéfico. No. Como ya comentamos en la pregunta 3, las condiciones se mantienen en la forma establecida en el contrato colectivo de trabajo que no fue legitimado. En números redondos, si hay aspectos de su contrato colectivo de trabajo que no le satisfacen, el camino no es darlo por terminado a través de la no legitimación. El camino es renegociarlo, hacer un plan paulatino de revisión de todo ello para que puedan renegociar todo aquello que consideran no benéfico, perjudicial, la calificación que ustedes pudieran darle. Pero si ustedes no lo legitiman, ya sea porque no lleven a cabo el ejercicio o en su defecto porque no lo aprueban, y voy a tomar ahorita una pregunta que hacen por aquí a la par que tiene que ver con este tema, por eso la hago de una vez. Yo creo que me la mandaron privada porque no la veo en el chat, pero me preguntaban algo así, que qué pasaría con el convenio, quiero pensar, bueno, los convenios y el anexo que tienen y todo lo que de ahí emana, se queda tal cual, ¿eh? Así como está, no lo van a echar abajo, porque ese es el efecto, esas son las condiciones imperantes y así se queda tal cual, hasta que aparezca
otro sindicato o el que tienen ahorita, ya sea demandando la firma de bueno, en ambos casos, emplazando al patrón para la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo. Gaby Velasco, no seas malita, aguántanos la pregunta al final, ¿vale? Porfa. Sí, está bien. Gracias. Entonces, no, se queda tal cual. Insisto, muchos de los adendums, bueno, adendas, mejor dicho, porque pudiera ser en plural, muchos de los convenios periféricos, todos que pudieran tener firmados al final del día, todos nacen de la firma del contrato colectivo de trabajo. Si ustedes no legitiman, eso se queda ahí, quién sabe cuánto tiempo. Igual se organizan pronto y demandan la firma de un nuevo contrato, igual aparece otra organización, igual aparecen muchas, porque insisto, pues es un problema de desorganización, de desinformación, de políticas de miedo, de un montón de cosas, y entonces los peores intereses que podemos tener como trabajadores y como patrones, pues ahí pueden surgir. Entonces no echan nada abajo, ¿eh? El asunto se queda tal cual, insisto, porque todo emana del contrato colectivo de trabajo que tienen firmado. Y salvo la mejor opinión de ustedes, también ya lo comentamos, el camino creo que es renegociarlo y no buscar partir de cero, porque en el partir de cero, de no tener un contrato, pues yo no sé qué se pudiera poner en la mesa con tal de que el patrón diga, ok, no vayamos a huelga, porque pues, se van a quedar sin cobrar durante el tiempo que dure la huelga, y pues si no quieren ir a huelga y quieren que yo acepte la firma del contrato colectivo de trabajo, pues yo les voy a pedir que la cláusula de la 1 a la 5000, pues le echemos abajo, la revisemos o la llevemos al 50% del costo que implica cada cláusula. Entonces, si quieren, le entramos y si no, váyanse a huelga y lo que dure, ¿no? Puede pasar, ha pasado y está pasando. Dicen que si existe otro sindicato en mi centro de trabajo, también puede realizar la legitimación del contrato colectivo de trabajo. ¿Es cierto? Bueno, no es el caso de ustedes, insisto, lo comentábamos desde la primera sesión de este bloque, hay centros de trabajo que tienen más de un sindicato, ¿no? Pero no, el proceso de legitimación lo tiene que llevar a cabo el sindicato con el que esté firmado al final. Si hay otro sindicato que considere que debiera ser el titular de dicho contrato, se tendrá que esperar al proceso de legitimación para que si se llega a dar, pues ya después pueda demandar el recuento laboral, pueda acreditar que tiene más agremiados que el sindicato que hasta ese momento es el titular, para que obviamente una vez que acredite tener la mayoría, pues se pueda convertir en el titular de dicho contrato. Entonces, eso es falso. Yo diría que el único mecanismo seguro que tiene el sindicato que ostente en un centro de trabajo el contrato colectivo donde haya más de dos sindicatos, cuando menos dos, pues es el llevar a cabo el proceso de legitimación, ¿no? Pero ya más adelante, si hay otro sindicato que acredite tener una mayoría de trabajadores agremiados, obviamente tenemos que ver de qué tipo de sindicato nos estemos refiriendo. Por ahí preguntaba alguien, por ahí haciendo ejemplos donde hay centros de trabajo con sindicatos de empresa y donde hay sindicatos de gremio, que es distinto. Bueno, pues tendríamos que ver ante qué tipo de sindicatos pudiéramos estar, ¿no? Para poder determinar qué sería lo conducente. Pero bueno, pensando en un ejemplo muy, muy sencillo, estuviéramos hablando de sindicatos de la misma naturaleza, el sindicato que tiene firmado el contrato colectivo que se pretende legitimar, es el que tiene que llevar a cabo el proceso de legitimación, y ya una vez que ocurra, si ocurre, pues ya otro sindicato que considere que ya es mayoritario tendrá que acreditarlo para que junto con ello pueda ganar la titularidad del contrato colectivo de trabajo. De otra forma, no se puede.
Me dijeron que para no legitimar el contrato colectivo de trabajo, esto se puede hacer al mismo tiempo con la revisión contractual o salarial del mismo. Es cierto, realmente son eh, procesos distintos, ¿no? Y pudieran empatar en tiempo en ocasiones. Dice el propio centro que se pudieran llevar a cabo, pero no tanto, bueno, es la validación, ¿no? Todavía estando en tiempo fuimos a la renegociación contractual o salarial. La ley dice, tenemos que también validar dicha negociación. Si se pudiera empatar, dice el centro que pudiera darse el caso, pero lo cierto es que para poder negociar una vez que termine el periodo fatal que el propio decimoprimer transitorio nos dio, pues no, primero tiene que ser la legitimación, ¿no? Yo diría que en el caso de ustedes que traen las fechas posteriores a mayo, a principios de mayo, que es cuando termina o se da este periodo fatal, pues ni nos metamos en problemas, ustedes tienen que legitimar primero y después irán a la negociación. No hay forma, ¿no? No, la legitimación y la revisión, tanto contractual como salarial, son procesos independientes. La legitimación se debe realizar necesariamente con los efectos mencionados en caso de omisión o no apoyo mayoritario de los trabajadores. Entonces, de ahí que no sea conveniente llevar a cabo ambos procesos de manera paralela, aunque el centro diga que es posible en algunos casos, sobre todo donde por tiempo se empatan dichos momentos, porque sería muy ilógico llevar a consulta que los trabajadores avalen el resultado de una negociación cuando realmente no sabemos si van a legitimar el propio contrato colectivo o no. Ah, esta me la contaron por ahí, en otro sindicato, no en este. Tengo un amigo influyente que nos puede ayudar a no tener que hacer el proceso de legitimación, ni la intervención de la propia Secretaría del Trabajo a través de su titular puede evitar que tengamos que llevar a cabo este proceso de legitimación. Y hay que recordar, como lo vimos en la sesión anterior, que inclusive los propios trabajadores se pueden inconformar por omisiones antes, durante y después de la consulta de legitimación sobre el contrato o contratos colectivos de trabajo. Entonces, si hubiera alguien influyente que pudiera evitar que tengamos que legitimar el contrato colectivo de trabajo, pues evidentemente cualquier trabajador pudiera decir, como que ya está legitimado, pues cuando nos preguntaron, ¿no? Y también se pudiera inconformar. ¿Por qué? Porque simplemente dentro de la etapa previa a la consulta, pues jamás se emitió la convocatoria respectiva, la convocatoria correspondiente. Entonces, eso no es posible. Y bueno, pues la persona que en su momento me lo comentó, pues no. También le dijimos lo mismo, que no hay forma, ¿no? Que no hay forma de que alguien nos pueda ayudar para evitarlo. 14. Un requisito es entregar copia del contrato colectivo de trabajo al trabajador de manera previa a la consulta. ¿Se puede hacer vía electrónica? No. En términos de lo que determina el propio artículo 11º transitorio que reforma la Ley Federal del Trabajo en 2019, el contrato se deberá entregar de manera física y el trabajador tendrá que firmar, trabajadora, perdón, deberá firmar de recibido, que también fue como una duda que surgió en la sesión anterior. Ya nos pusimos a rascarle más a fondo y no es posible, inclusive por ahí hay un criterio de la propia Secretaría que no, tiene que entregarse físicamente con independencia de que en la página del patrón, en la página del sindicato, en la página del propio Centro Federal esté registrado el contrato, no es posible, hay que entregarle
una copia del contrato colectivo de trabajo a legitimar al trabajador y trabajadora. Oye, pero eso es carísimo porque hay centros de trabajo con 100 trabajadores sindicalizados y pues ahí está fácil, ¿no? Fácilmente los mandamos a hacer, hasta fotocopiados y nos va a salir muy barato. Bueno, pues yo creo que también el legislador lo consideró y, bueno, ya me adelanté una pregunta, perdón. Pero, esa es una obligación a cargo del patrón. No es una obligación que deba cubrir el sindicato. El ejemplar del contrato colectivo que, insisto, se tiene que entregar físicamente, lo debe cubrir el patrón y no el sindicato. ¿Sale? Porque por ahí alguien me decía de aquí del grupo que me hizo favor de enviarme un mensaje directo, oye, es que eso es muchísimo dinero, ya hablan de millones, ¿no? Pero espérense, eso no lo tiene que pagar el sindicato, eso lo tiene que pagar el patrón por fortuna. A lo mejor por ahí hay una imprecisión de quien está hablando ya de millones de pesos para organizar el procedimiento de consulta, que bueno, al final del día sí representa una cantidad importante, pero yo diría que esto que está un poquito fuerte, porque sí es un documento de varias hojas, esto lo tiene que cubrir el patrón. Oye, tú comentabas que en la sesión anterior que el sindicato le hace la solicitud al centro para verificar. Fíjense que realmente le hace un aviso más que una solicitud. Obviamente hay que cumplir con una serie de requisitos. David, no seas malito, aguántanos la pregunta al final, ¿vale? Nada más no se te vaya a olvidar la pregunta, porfa. Realmente le estamos haciendo un aviso y lo que tenemos que hacer, bueno, sobre todo por el tema de que mucha gente dice, bueno, ya le hicimos la solicitud y entonces el Centro Federal se tiene que meter a fondo para organizar todo el proceso. No, realmente es como en la elección que vivieron ustedes en noviembre. El proceso lo organiza el sindicato, pero lo cierto es que eh, bueno, que tiene que haber un fedatario, que en este caso puede ser personal del propio Centro Federal o inclusive un notario, pero con independencia de que el Centro Federal participe o no como fedatario también, tienen que revisar toda la documentación. Entonces, bajo esta tónica, es el sindicato el que tiene que organizar el propio proceso de consulta. Y bueno, pues ahí es donde se da de alguna manera algún gasto. Preguntaban ahorita también, y aprovecho un poquito en este sentido, porque había también por ahí alguna duda en algún momento del formato de la boleta. Bueno, para no caer en dudas, pues, el propio Centro Federal tiene un apartado al que no podemos acceder hasta en tanto no tengamos acceso al sistema, es decir, solamente quien tenga la representación legal del sindicato que pretenda legitimar el contrato colectivo podrá ingresar a dicho sistema, que es donde se va a llevar a cabo todo, porque adicionalmente también luego hay dudas de, oye, yo quiero hacer mi aviso al Centro Federal de manera física, ¿lo puedo ir a hacer? No. El propio centro dice, no, yo tengo un sistema para que tú hagas el aviso y ahí mismo vas a descargar todos los formatos necesarios para que lleves a cabo tu consulta, incluyendo la propia boleta, que es obviamente aceptas o no aceptas el contrato, lo avalas o no lo avalas, ¿no? Lo apoyas o no lo apoyas, a partir de ahí de que conozcas el contenido del mismo. Entonces, no, quien organiza, insisto, el procedimiento de consulta es el sindicato, no es el Centro Federal. Si el sindicato en turno considera que lo mejor es que haya verificadores del propio centro, es una participación, yo diría, extra del Centro Federal,
a través de su personal, pero también si el sindicato en turno considera que es mejor contratar un notario, pues también lo puede hacer, pero decíamos la sesión anterior, pues el notario va a cobrar como la lumbre, ¿no? Poder estar en el ejercicio. A lo mejor si fuera un día, no se siente tan pesado el asunto, pero si dura más de un día, pues imagínense cuánto va a costar, cuánto es lo que va a cobrar un notario. Yo creo que también ahí lo más conveniente es, desde que te hago el aviso centro, pues yo te pido que nombres personal a tu cargo para que puedan fungir como verificadores y puedan dar fe precisamente de cómo se está desarrollando el propio procedimiento de consulta, ¿no? Entonces, no, el centro no organiza, es el sindicato al que le toca organizar el procedimiento de consulta. Es verdad que en la impresión de los ejemplares del contrato colectivo de trabajo los debe sufragar el patrón, sí. Lo dijimos hace un ratito de otra forma, sí es obligación del patrón cubrir económicamente ello. Obviamente, pues los puede mandar a hacer con quien quiera, y lo debe de pagar, ¿no? Esa es una obligación que tiene, es una obligación que está en la propia ley, y que inclusive lleva a que tenga que entregarle un ejemplar del contrato colectivo de trabajo a los trabajadores, no solamente en este ejercicio de legitimación, sino inclusive cada que se lleva a cabo un proceso de negociación y que hay que llevarlo también a consulta para ver si los trabajadores o no están de acuerdo con el resultado del proceso de negociación, pues también es una obligación entregarle a los trabajadores un ejemplar del contrato colectivo de trabajo para que, pues evidentemente, lo conozcan, ¿no? Conozcan el contenido. Entonces, sí, sí les toca a ellos. Es cierto que solo él o la secretario general o algún otro secretario en particular son los que deben organizar la consulta de legitimación. Falso. No hay un parámetro ni en la Ley Federal del Trabajo, ni en el estatuto de los sindicatos, mucho menos en los estatutos, muchos están muy atrasados en el tema de adecuarse a estas nuevas reglas, o en algún otro documento, como el que ya comentamos, el protocolo para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo o los lineamientos relativos a los procedimientos de democracia sindical, estos dos últimos, ambos emitidos por el propio Centro Federal, que digan que haya algún secretario en particular que deba organizar el procedimiento. Como ya lo comentamos, lo que sí nos pide sobre todo el protocolo para la legitimación de los contratos, es que se pueda conformar una comisión y, bueno, pues tiene que ser en asamblea y ahí se podrán integrar con cierta libertad los miembros del comité e inclusive agremiados al sindicato en dicha comisión. Eso sí, esa comisión, ahí una vez nombrada, es la que va a organizar dicho procedimiento. Tiene que estar el secretario o la secretaria general, claro, es posible, pero también pudiera no estar. Oye, ¿y por qué vamos a meter al secretario o secretaria de asuntos irrelevantes? Pues porque así determinamos que se conformara la comisión, ¿no? Sí, decía yo también la sesión anterior, partiendo de que lo que más llegan a tener los sindicatos en sus estatutos son los procedimientos de elección de dirigentes. Oye, pudiéramos utilizar de manera análoga dicho procedimiento, claro, no se va a oponer el Centro Federal, pero sí necesitamos llevarlo, porque no es una disposición en particular, sí necesitamos llevarlo a que lo apruebe la Asamblea, ¿no? Si ese es el mecanismo que mejor conviene, pues adelante, no hay problema. Hay que recordar que la revisión que hace el propio Centro Federal es de carácter cuantitativo y cualitativo, si me permiten ponerlo así. Ok, yo Centro Federal voy a verificar que cumples con toda la documentación.
Pero bueno, ahora también me tengo que meter a ver el contenido de cada documento. Y realmente lo que le estamos haciendo al Centro Federal es un aviso donde estamos acompañando una propuesta de cómo vamos a desahogar el procedimiento de consulta. Entonces no hay nadie, también alguien por ahí que me hizo favor de enviarme un mensaje de quienes nos hacen favor de conectarse cada sesión, me decía, oye, es que hay alguien que dice que lo tiene que hacer determinada persona, que porque así lo dice la ley. Dije, híjole, salvo que le hayan cambiado en fin de año y yo no me haya dado cuenta, pero no cambió, lo único que entró en vigor fue lo de las nuevas vacaciones, ¿no? Que fue lo único. Pero de ahí en fuera, en el tema de legitimación de contratos, no hay ninguna disposición que nos diga que algún secretario o secretaria en particular tengan que encabezar, organizar o ser parte de lo que sí nos exige, que es conformar una comisión. Y esta comisión, de alguna manera, va a ser la autoridad en el proceso de legitimación, recordando cómo vivieron ustedes su proceso electoral último. Pues aquí sí es muy distinto, porque el propio eh, protocolo para legitimar los contratos nos dice que únicamente podrán estar en el lugar en el que estamos consultando a los trabajadores, la gente de la comisión, los verificadores, los fedatarios, llámese un notario público, llámese personal del propio Centro Federal, y obviamente quien está siendo consultado en ese momento, ¿no? Para ponerle un término más coloquial, pues quien está emitiendo su voto, que está a favor o en contra. Nadie más podrá estar en el lugar. Digo también para que no nos vaya cayendo de sorpresa y sea un poquito distinto a los mecanismos que han vivido para elegir a sus dirigentes sindicales, ¿no? Entonces no hay alguien en particular, insisto, ustedes lo pueden leer en el propio protocolo para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo que en su momento emitió el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Una consulta puede ser invalidada, yes, sí, sí puede ser invalidada, por eso hay que cuidar, eh, pues cumplir de alguna manera, yo diría que cuál es la regla para que nuestra consulta no sea invalidada, pues cumplir con la naturaleza del voto libre, secreto, directo, universal, intransferible, y si cumplimos con eso, vemos que quienes emitan su voto puedan gozar en él de dichos atributos, no vamos a tener ningún problema, ¿no? Porque si lo vemos universal, pues obviamente tenemos que ver que todos aquellos que tengan derecho a votar lo hagan, que quienes no, pues evidentemente no tienen nada que hacer ahí. Oye, pero ¿quiénes tienen que ser? Porque pues aquí nos dicen que ya desde que son becarios ya pueden emitir su voto. Fue un tema recurrente en la primera y segunda sesión de este curso, particularmente con el licenciado Sánchez. No tienen una relación de trabajo. Eso ustedes lo van a ver del artículo 35 al artículo 39, creo que, si no me equivoco, de la Ley Federal del Trabajo. Ahí dice quiénes tienen una relación de trabajo y no existe la figura ni de aprendices, ni de becarios, ni de nada por el estilo. ¿Quién tiene una relación de trabajo con el patrón? ¿Quién tiene cuando menos un contrato a prueba o un contrato a capacitación inicial? Si es que todavía no le dan el contrato por tiempo indeterminado, ¿no? Eso sí lo permite la ley. Y la condición es que aunque no pasemos o el periodo a prueba o a capacitación inicial, que no son acumulables, por cierto, tampoco lo olviden, si yo entro en el centro de trabajo y me dan un contrato a capacitación inicial, ya no me pueden dar un contrato a prueba, ni simultáneo ni sucesivo. Y es muy clara la ley en los artículos que les comenté en ese sentido. Y la condición es que deben ganar lo mismo.
deben de gozar de las condiciones del puesto al que están aspirando. O sea, nada de que porque tengo mi contrato a prueba o a capacitación inicial, me vas a pagar mucho menos porque pues me estás capacitando o estás viendo si funciona o no. También la ley es clara. Quienes tengan dichos contratos o que hayan ingresado con dichas formas de contratación deberán gozar de todas las prestaciones que se consideran para el puesto que aspiran a ocupar de manera indeterminada. Por tanto, lo puedo decir con toda seguridad que esas figuras que en su momento han utilizado en este centro de trabajo y en muchos otros más, pues no existe, no hay una relación de trabajo. Entonces, la universalidad no nos lleva a que todos aquellos que quieran ser miembros, en este caso de ASA, pues puedan votar, ¿no? Porque a lo mejor yo también voy a manifestar mi voluntad y como tengo mi voluntad muy fuerte, pues ustedes me tienen que dejar votar. No. Estamos hablando de quienes tengan una relación de trabajo, aquellos, por ejemplo, que hayan sido despedidos injustificadamente. ¿Por qué? Porque si ganan, pues obviamente todo se va a retrotraer antes del momento en que fueron despedidos injustificadamente y todavía está en veremos el futuro de ellos, ¿no? A ellos tenemos que permitirles que puedan participar en el ejercicio de consulta. Y eso obviamente pues, nos va a llevar muy probablemente a la reflexión, por ejemplo, de quién debe de participar en el proceso de legitimación en ejercicios como el que se tiene que llevar en empresas como Mexicana, ¿no? Que ahorita dicen, pues nadie está trabajando, entonces que nadie participe en la legitimación del contrato, ¿no? No se ha liquidado como tal la empresa, por tanto todavía está en veremos y en litigio todo lo relativo a quienes estaban laborando, e inclusive el personal que tenía el carácter de jubilados, ¿por qué? Porque así lo contempla el propio contrato colectivo de trabajo, ¿no? Bueno, vamos a la 19. ¿Qué ocurre si la consulta se invalida? Híjole, ahí también me dio miedo, dije, en la torre. Bueno, no se podrá pedir por el sindicato que se vuelva a llevar a cabo el ejercicio, ¿no? Pero, híjole, riesgoso. ¿Y qué pasa si se vuelve a invalidar? Bueno, pues el lineamiento no dice nada. El lineamiento no dice nada al respecto, ¿no? Pero yo creo que no podemos estar invalidando y invalidando, más cuando a lo mejor hay violaciones evidentes, porque también no hay que tapar el sol con un dedo. Así como hay patrones que no les conviene la legitimación de los contratos, pues ya de repente con la transparencia que se exige, pues resulta que a muchos dirigentes no les conviene, ¿no? No les conviene y trabajan para que ello ocurra. Entonces, les digo, no me hagan mucho caso. Hay notas, que están saliendo con cierta recurrencia, particularmente todo el año pasado, y pues yo creo que lo que va a ser en este año, de aquí a mayo, donde vamos a ver casos muy interesantes de cómo se están llevando a cabo los procesos de legitimación. Ya hubo procesos anulados, ya hubo casos donde no aprobaron su contrato colectivo, hay que ver cómo les fue, ¿no? Cómo les ha estado yendo. ¿Cómo interviene el patrón en la consulta? Bueno, el patrón no debe de intervenir, que también de repente trasladamos la idea de subordinación, que como trabajadores tenemos, la llevamos a este tipo de ejercicios. No hay aquí ninguna intervención del patrón. Si queremos ser muy optimistas, solamente tiene 3 obligaciones y pues, intervenciones hasta cierto punto. Facilitar que se haga pública la convocatoria. ¿Por qué? Porque nos piden que lo hagamos en las instalaciones de los centros de trabajo, no en las instalaciones del sindicato. Pudiéramos hacerlo adicionalmente ahí, por supuesto, pero fundamentalmente tenemos que hacer pública la convocatoria en los lugares donde se está prestando el trabajo y es una obligación del patrón permitirlo. Obviamente también otorgar las facilidades para la realización de la consulta.
En el caso de ustedes, pues es muy particular porque todo el mundo anda volando, bueno, y no sé, a lo mejor me estoy quedando corto, pero yo creo que el 70% de los agremiados a la ASA de México, pues se encuentran volando todos los días, ¿no? Entonces, pues ahí sería muy difícil que el patrón diga, órale, pues, el próximo lunes todo el mundo a votar, imposible, ¿no? Pero hay lugares donde sí tienen que hacerlo, porque se tiene que hacer en un horario laborable, no fuera de, y ahí sí no hay otra, ¿no? Más vale que en un día todo el mundo vaya a emitir su determinación y listo. Y lo que ya habíamos comentado, hay que entregar, o el patrón debe de entregar un ejemplar del contrato colectivo de trabajo a cada trabajador. Eso es la única intervención que tiene. El patrón no tiene vela en el entierro, él tiene opinión y puede también empujar sus propios intereses en algún momento. ¿Cuándo es ese momento? Cuando el sindicato está frente a él, un proceso de negociación contractual o salarial formalmente hablando. El patrón no tiene vela en ningún otro momento. Yo diría, y a lo mejor ya por ahí quienes me antecedieron se los comentaron, efectivamente, como trabajadores en individual, hay una subordinación al patrón, que también tiene un límite, porque no es que yo haga lo que tú quieras por el simple hecho de que soy tu trabajador, siempre y cuando sea para lo que fui contratado, hay un elemento subordinación. De hecho, a nosotros no nos pagan por lo que hagamos, ¿eh? A nosotros nos pagan por estar a disposición. Eso implica la subordinación, siempre y cuando, insisto, sea para aquello para lo que tú me contrataste. Pero en el tema colectivo, lo que se busca es poner al mismo nivel a los trabajadores organizados en torno a un sindicato, al mismo nivel que el patrón, para poder negociar con fuerza, para poder tomar determinaciones, para poder defender y mejorar sus intereses. Algo que no podríamos lograr si lo hiciéramos individualmente. Creo que sería muy complicado, ¿no? Pues yo creo que también ahí podrán ustedes ver lo complicado de no legitimar nuestro contrato colectivo de trabajo. Hay que recordar varios dichos populares porque algo de razón tienen, divide y vencerás. Entonces, bueno, esa es mi reflexión. Entonces, esa es la única intervención que tiene el patrón, donde el patrón va a velar por sus intereses cuando estemos negociando. Aquí no. Aquí primero legitimamos nuestro contrato, nos tiene que dar los ejemplares de los contratos para podérselos entregar a los trabajadores. Sí tiene derecho a pedirnos que le firmemos de recibido, desde luego, porque si no, ¿cómo acredita ante la autoridad que cumplió con la obligación? Tiene que permitirnos, darnos todas las facilidades para realizar la consulta y evidentemente también hacer pública la convocatoria en los lugares donde se presta el trabajo, sobre todo aquellos que son de mayor afluencia y que obviamente garanticen que todo mundo se entere, ¿no? Oye, ¿podemos publicarlo en el iPad? Sí, pero tenemos que hacerlo físicamente también. Entonces tenemos que buscar en esta propuesta que le tenemos que hacer al Centro Federal de cuál va a ser la dinámica en la que se va a realizar el ejercicio de consulta. También tenemos que decirle a la propia autoridad los lugares donde estamos esperando hacer eh, pública nuestra convocatoria, ¿no? Y todo ello para que la autoridad no nos lo vaya a observar y entonces pudiéramos estar en un posible caso de que se nulifique nuestro ejercicio y que tengamos que pedir que se practique nuevamente. 21. Si el patrón no entrega el ejemplar del contrato colectivo de trabajo a cada trabajador, pues ¿qué va a pasar? Bueno, pues dice el lineamiento el protocolo para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, que el sindicato lo
los deberá, yo diría los deberá, dice los podrá, pero creo que parar un proceso de consulta por este elemento también es muy riesgoso. Entonces, podrá entregárselos a los trabajadores a costa del patrón. Evidentemente, tenemos que buscar los mecanismos para cobrarle el dinero, tenemos que darle vista al Centro Federal, porque adicionalmente el Centro Federal le va a imponer multas que al rato a través del Servicio de Administración Tributaria, pues le van a cobrar, ¿no? Entonces yo creo que no es muy conveniente para el patrón no entregar el ejemplar del contrato colectivo de trabajo, porque pues va no solamente a tener que pagarlo, sino adicionalmente tendrá que pagarle una multa al propio Centro Federal. 22. En el caso de que los sindicatos con varios contratos colectivos de trabajo firmados, con varios patrones, todos los trabajadores participan en la legitimación de todos los contratos colectivos de trabajo, no. Solamente los trabajadores que estén cubiertos por dicho contrato colectivo, ¿no? En el caso de ustedes, bueno, pues los que en su momento estuvieron, que bueno, formalmente están aún cubiertos, por ejemplo, en Mexicana de Aviación, pues ellos participan en la legitimación de dicho contrato, los que están en Aeroméxico participan en la legitimación de dicho contrato, los que están cubiertos también en el caso de Aeromar, pues también lo mismo, ¿no? No es que aquí todos vayamos a legitimar los de todos. ¿Por qué? Porque realmente no estamos cubiertos más que por un contrato colectivo de trabajo. Entonces, nosotros deberemos participar en el contrato colectivo de trabajo que a nosotros nos cubre. Ya, y bueno, pues esa fue mi última pregunta. Pero ya vi que hay como unas 10 más. Todas las voy a anotar para poderlas incluir en diapositivas posteriores. Por favor, híjole, ya no vi quién levantó la mano. Bueno, en el orden, aquí está David, luego Guillermo y luego Gabriela. Y creo que así fue el orden. Si estoy equivocado, pues metan un coscorrón, por favor. Adelante, David. Hola, hola. Bueno, aguantamos a David tantito. Guillermo, por favor. Hola, buenas noches, ¿me escucha bien? Ya todavía no sé quién está hablando, perdón. Guillermo, Adelante, Guillermo. gracias, licenciado, buenas noches a todos. Oiga, son varias preguntas. Eh, la primera, hablaba de que podría llegar un sindicato a solicitar la firma del contrato. En los supuestos de que eh, se junten, ¿no? Dice que tiene que ser un mínimo de 20 personas para formación del sindicato. Eh, que nosotros no legitimemos, ¿no? O el total de los agremiados en NASA no quiera legitimar el contrato, por intereses, pues, oscuros, por ahí se junte alguien, otra persona, a querer juntar un sindicato, junta a sus 20 personas. Nosotros tenemos la posibilidad de solicitar la firma del contrato, o sea, creo que para no hacerme tantas bolas, pueden llegar dos asociaciones, dos sindicatos a solicitar la firma y de quién es decisión el dársela. Primero en tiempo, primero en derecho, o la empresa decide a quién se la da. Eh, Esa sería la primera pregunta. La otra, viéndonos igual en el sentido de intereses ahí oscuros, eh, hasta el momento en que, hasta la última fecha que podamos legitimar, si vemos gente que no
que no quiera o que busque estabilizar esto. También tenemos forma de defendernos utilizando nuestro estatuto, como por ejemplo acusarlos de querer perjudicar a la empresa y poder eh, desafiliarlos, por llamarlo así, del sindicato, entonces que pierda también esos derechos, licenciado. ¿Dos preguntas? Va. Ok, Sí, eso. la primera, el derecho es frío y hay que recordar algo. Eh, la justicia social parte de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Ese es el principio del que parte. En este caso, vamos a suponer, no legitiman el contrato colectivo, por tanto, en la empresa Alas de Acero no hay contrato colectivo de trabajo. Se queda vacante, por así decirlo. Y aparecen dos sindicatos. ¿Cómo le hago? Porque aquí son dos iguales. No le puedo dar trato preferencial a uno y al otro. Y resulta que el sindicato que llegó primero, que solamente tiene, vamos a ponerle 30 gremiados, porque no fueron tan arriesgados para tratar de conformar un nuevo sindicato con 20. Fue el que llegó primero. Y de este lado, el que llegó 5 minutos después, tiene 2,000. La autoridad va a decir, híjole, ¿qué crees? Pues yo le voy a dar entrada a este primero. Oye, pero es que yo soy el mayoritario. Yo no lo dudo. Tú eres el mayoritario, ¿verdad? Sí. Bueno, pues deja que firmen el contrato y después demandas el recuento para que tú te puedas convertir en el titular. Por lo pronto, yo le tengo que dar entrada a esta solicitud para poderlo determinar. Y no te preocupes, quedan a salvo el ejercicio de tus derechos. ¿Cómo? Una vez que esté firmado el contrato, si lo logran, pues evidentemente ya tú entras, demandas el recuento laboral y te conviertes en el titular del contrato colectivo si es que acreditas que efectivamente eres el mayoritario, ¿no? No me preocuparía tanto la parte legal en un ejercicio de ese tipo. Y de hecho lo voy a comentar, esa es mi apreciación personal. Y nos echaríamos 60 horas hablando de esto para justificarlo. Pero para mí, reforma 2012, reforma de 2019, no busca mejorar las condiciones ni la certeza de los derechos de los trabajadores. Al contrario, yo dije hace un rato, divide y vencerás. Para mí, ambas reformas, eso es lo que buscan, realmente dividir a los trabajadores. ¿Qué es lo que pasaría? Híjole, no, ya el contrato chiquito que llegó y que conformó Maquiavelo, ya logró la titularidad del contrato, pues todo el mundo empieza a migrar al otro sindicato, yéndose con el canto de la sirena, ¿no? Aunque no necesariamente haya de manera real intereses de proteger al trabajador, sino cualquier otro tipo de interés. Yo dije hace un rato, estas medidas sirven sabiéndolas administrar, pero no quiere decir que puedan evitar que realmente haya contratos de protección patronal y sindicatos blancos, ¿no? Y también aquí hay la oportunidad de que muchos de esos intereses se puedan llevar a cabo. Revisen, si pueden, lean con calma el momento de ruptura que se da entre el sindicato de Notimex y Notimex, todo lo que ocurrió. Apareció un sindicato patronal desde el gobierno, porque esta es una agencia del gobierno. Entonces, el tema de los intereses desde el punto de vista económico es muy complejo. ¿Pudiera ocurrir eso? Sí. Obviamente no legitimamos el contrato, podemos organizarnos, hacerlo de la manera más pronta para poder demandar la firma de un contrato colectivo de trabajo, sí, pero yo diría, si vamos a partir de lo imperante, ¿para qué nos metemos en un ejercicio de ese tipo, no? Es como ensuciar el piso y lo tenemos que volver a barrer, no tiene como que mucho sentido, pero sí se está prestando para que muchos patrones maniobren, y hay que decirlo también, para que manipulen a la base trabajadora, ¿no? O sea, realmente lo es, no está sencillo el asunto.
Pregunta número 2, ¿podemos sancionar a la gente que no apoye la legitimación del contrato? No, porque estaríamos atentando contra la libertad de sindicación, que va mucho más allá de que pueda yo formar parte o no de un sindicato, sino también que pueda yo expresar cuál es mi sentir y que en este caso, si la ley me lo está permitiendo, pues que yo lo pueda hacer ver, ¿no? Pero creo yo que quien no vaya en la tónica discutida y pactada de la mayoría, pues yo creo que otro tipo de intereses pudiera tener. Sería lo que yo pudiera comentar, ¿no? Pero en números redondos podemos sancionarle, no. No, porque estaríamos atentando contra su derecho hasta la libre expresión, ¿no? Levantó la mano luego David, por favor, David. Hola, David. Siempre hay alguno que se nos va al baño, ¿por qué? Gabriela, por favor. No te escuchamos, Gabriela. ¿Escuchas? ¿No me escuchas? Buenas. Ahora sí Hola, ya, hola. ahora ¿Ya? sí ya, genial. Feliz año a todos, que tengan salud, mucha salud. Mi pregunta, en las condiciones que ahorita nos encontramos, no se le, o sea, si se legitimiza, se queda lo que ya teníamos, no lo del convenio, ¿verdad? Ok, se queda todo, o sea, se legitima todo lo que está, pero logramos tener la aptitud de seguir negociando el contrato. Ahora, otra pregunta En que todos los documentos periféricos, convenios y todo lo que se haya firmado. Perdón. Sí, Gabriel, adelante. sí, a ver, yo he consultado y podemos tirar ese convenio ya antes de que se termine el 24 y hacer retroactivo todo eso porque es un fraude en la firma, un fraude en las personas que participaron y un fraude en la parte del contenido. Esas son las tres principales. ¿Se puede o no se puede tirar y a la vez legitimizar? No, son acciones distintas. Que digo, aquí hay un problema al que se están enfrentando ustedes que están viviendo esta etapa, que obviamente es ver toda la información en torno a todo lo que se ha firmado, que prácticamente nadie lo tiene. Ya No, sabemos quién lo tiene. Entonces yo claro. diría, aquí también viene un tema, ok, yo voy a demandar a lo mejor la nulidad de muchos actos, pero ¿y si no se legitima? Legitimamos y que se entra al análisis de todo ello, porque hay que recordar que el tema de nulidades no prescribe, entonces ahí no hay problema, pero aquí hay mucho más en juego que esa parte. Ahora, adicionalmente, si ustedes no legitiman, eso se va a quedar tal cual, ¿eh? No va a haber, hasta en tanto no se firme un nuevo contrato colectivo, no va a haber quien lo renegocie. Pero si ustedes lo legitiman, están en aptitud de renegociar, y si en algunos temas toman la decisión que hay cuestiones que anular, lo pueden hacer. Pero yo diría que no legitimarlo, perdón, es mi opinión personal, no es el camino no legitimarlo, ¿eh? De verdad, porque se van Yo, a meter en broncotas terribles. yo estoy de acuerdo con usted. Primero tenemos que legitimar, porque si no, como bien lo dijiste, todo se va al caño. Ajá. Y no estamos para que se vaya al caño, ¿sí? Estamos para que se mejore y sumemos, ¿sí? Y una vez así, ya hechas las cosas legales, creo que sí podremos entonces tirar ese convenio. Así es. Y con más tiempo, si no ahorita se ponen a correr, hoy hagamos algo, pero ya viene la legitimación, chinca, atiendo A o B. Está muy No, cañón. no, Hay y que además atender ver realmente qué firmó este taladete, ¿verdad? Bueno, Perdón fue que los opción 1-2. interrumpa, perdón que los interrumpa. En la clase anterior fui un poquito más clara y más digerible en el comentario y ahorita lo voy a retomar. Para legitimizar el contrato colectivo de trabajo de cualquier empresa, llámese Aeroméxico, Aeromar, Mexicana, Mexicana Click, solamente van a ser dos preguntas básicas y elementales. Sí legitimizo contrato, no legitimizo contrato. Este proceso se tiene que llevar a cabo sí
o sí antes del Claro. 3 de mayo del 2023. Esto es sí o sí, señores. Y solamente son esas dos preguntas, ¿ok? Estamos en un sí, pero es en un sí para un todo. Sí quiero mi contrato, sí quiero la representación, sí estoy de acuerdo con la titularidad de quien lo ostenta el contrato colectivo de trabajo. ¿Quieres un no? No estoy de acuerdo con mi contrato colectivo de trabajo, no estoy de acuerdo quien representa el contrato colectivo de trabajo y no estoy de acuerdo quién es el titular del contrato colectivo de trabajo. Solamente esas dos preguntas se contestan. En este momento hay Sí. toda una respuesta, toda una consecuencia. Si es un sí, ¿y cuál es la consecuencia de ese sí? Bueno, adentrarnos a lo legal para el segundo paso, tercer paso, cuarto paso. ¿Cuál sería el segundo paso? Ratificación de esos contratos. Y entonces es cuando nos adentramos a todo lo que conlleva convenios, anexos, etc., etc., etc. Si es un no, esa mayoría, que es el 50+1, ¿cuál sería el no y su consecuencia? Ya lo dijo N cantidad de veces el licenciado. Es, no quiero el contrato, no quiero la titularidad, no quiero a quien lo representa. Y entonces caemos en una ambigüedad, caemos en un limbo, por así decirlo, por un limbo, algo así. Y entonces nos desarticulan para seguir siendo el titular de ese contrato, para seguir siendo el representante de ese contrato y comenzaríamos de cero. Entonces, ahorita por favor no hagamos supuestos, puesto que ni siquiera estamos en el primer paso. Señores, necesitamos el primer paso. Lo más digerible posible, necesitamos el primer paso. Y justamente por eso estamos llevando a cabo este primer curso básico para que me den y me permitan al comité, una vez entrando el 1 de febrero, encaminarnos a este proceso y poderlo estar arrancando a más tardar el 15 de febrero para poder terminar en tiempo y forma antes del 1 de mayo, de ser posible, para podernos encaminar a los siguientes pasos. Porque, ojo, no perdamos de vista que en mayo 2023, derivado del convenio COVID-19, si la inflación un año anterior superó el 3.78, tenemos que entrar a revisión salarial por convenio COVID-19. Obviamente ha superado, estoy casi segura, sin temor a equivocarme, que ha superado ese 3.78. Entonces, por tal motivo, si supera ese porcentaje, tenemos que entrar en una negociación para la división entre el máximo inflacionario, por así decirlo, y el 3.78 es lo que nos tendrían que aumentar de salario. Entonces, pero primero tenemos que hacer el primer paso. No pretendamos correr ni volar si es que todavía no tenemos el primer paso. ¿Quedó un poquito más claro sin tanto enredo o términos legales? Sí, no, legitimizar es importantísimo, importantísimo, eso me queda claro. No hay choice, tenemos que hacerlo legal. O sea, tenemos que legitimizar el convenio, el contrato, perdón. Totalmente de acuerdo. Ok, muchas gracias. No sé si te quité la palabra de otra pregunta. No. Después de eso, muchas gracias. Efectivamente vamos con el paso 2, que es a lo mejor ver cómo firmó este baboso y definitivamente ver si podemos tirar ese convenio. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Memo, tienes tu mano arriba de nuevo. Sí, muchas gracias. Otra pregunta, no me acordaba y se me quedó hace rato. Licenciado, comentaba también hace rato que uno de los pasos a seguir para la legitimación del contrato es que la empresa o cada uno de nosotros tenga el contrato en físico. ¿Esto es obligatorio para poder legitimar el contrato? La pregunta va en el sentido de que, pues bueno, ¿no? No sé cuánto tiempo tarde la reimpresión de más de 2,000 ejemplares, en lo que todos lo tenemos. Se puede empezar
a realizar la votación que decía ahorita, Ada, que más o menos quiere ir a empezarla por el 15. Se puede empezar sin que tengamos el contrato en físico, o podemos ir avanzando, o después pueden sacar la astucia de, híjole, ¿qué crees? Te la invalido, porque como no todos lo tenían, pues te invalido la votación. ¿Hay esos supuestos, licenciado? Hay varias etapas. Entonces, en la primera etapa solamente hay que enviarle al Centro Federal en el aviso de ejercicio de legitimación, hay que enviarle el contrato de manera digital. Y obviamente ya lo comentábamos la sesión anterior, se aprueba, si se aprueba, bueno, pues ya le ponemos fecha y todo, ¿no? O ya se lo pusimos desde el aviso, mejor dicho. Dice los lineamientos que el trabajador deberá recibir cuando menos 3 días antes de la fecha para la consulta el contrato colectivo físicamente. Entonces, digo, en la primera etapa no habría problema para hacer la solicitud, ahí no habría mayor lío, porque solamente se envía digital, evidentemente, pues sí, irle apurando al patrón o a los patrones, en el caso de ustedes, pues para que vayan enviando o mandando a hacer los contratos colectivos de trabajo, ¿no? No pasaría nada. Yo diría que ahorita se le puede ir avanzando, pues en función a cada etapa, ¿no? Ahora sí, como decía ahorita Ada hace un ratito, bueno, pues no pensemos todavía en 2 ni en 3, pensemos en 1, y sí le podemos ir avanzando en 1. Una vez que ya lleguemos a 1, pues ahora sí vamos viendo cómo le vamos avanzando en 2 y así sucesivamente. Entonces no pasa nada, insisto, los lineamientos piden que sea cuando menos 3 días antes de la consulta, que el trabajador tenga físicamente el contrato a legitimar. Entonces, obviamente, pues hay que apurarle para que el patrón los pueda tener en la fecha que se va a llevar a cabo, que muy probablemente será por ahí del mes de abril, por los tiempos en los que ya nos encontramos, ¿no? Y se le Aquí puede voy a sancionar. retomar, Perdón. espérame tantito, Memo, aquí voy a retomar tantito la palabra para que quede un poquito más claro, por favor. Efectivamente, los tiempos que tú mencionas, estos tiempos los vamos a tomar la parte legal junto con el cuerpo comité ejecutivo y una servidora para poder arrancar administrativamente lo que se requiere. Los contratos colectivos de trabajo, aquí voy a tomar una pregunta del compañero Cuauhtémoc Muñoz que dice, perdón, pero yo ingresé a ASA en el 87 Mexicana de Aviación, entonces sí, durante muchos años al ingresar todos Aeroméxico y Mexicana recibíamos un contrato y un estatuto. Es correcto, todos en aquel entonces lo recibíamos físico, pero ya estamos en el 2023, ya hoy estamos en el 2023. Entonces, por tal motivo, las cosas han cambiado digitalmente tremendamente. Y ahorita hay una dualidad. ¿Y cuál es la dualidad? Justamente esta. Una parte que es la administrativa, se tienen que entregar los paquetes digitalizados, por así decirlos, y otra, seguimos en los años 50 o 30, donde también se necesita el papel. Ahora bien, los voy a poner en contexto de alguna manera. ¿Qué pasó con ASPA? Todo es muy rápido, Memo. Nosotros ahorita estamos muy nerviositos y ansiosos, obviamente por la situación en la que estamos pasando, que ustedes han visto que, bueno, desgraciadamente los dirigentes salientes pues no han movido nada, cosa que agradezco, porque al final de cuentas también se les hubiera caído el número por la inconformidad tan grande que se tiene. Entonces yo aquí les pediría de la manera más atenta que lo administrativo nosotros lo llevamos, se los voy a tratar de tener en tiempo y forma para el 15 de febrero, porque aquí ya estamos trabajando a vapor el cuerpo legal, eso es una realidad y lo estoy trabajando con el cuerpo legal que ha venido de la mano conmigo todo el tiempo. Licenciado Carral, licenciado Sánchez, licenciado Paredes, licenciado Leonardo. No lo voy a trabajar ni lo estoy trabajando ni con el licenciado Mateo Cruz Galván, ni mucho menos con Arcia, ni mucho menos con alcalde Justiniani. Entonces, tengan la confianza y la certeza que de alguna manera vamos a tratar de salir en tiempo y forma para que esto quede perfectamente estipulado. Tan es así, repito, se está llevando a cabo este curso, porque imagínense que yo llevara este tipo de curso o información
el 1 de febrero que entre, pues prácticamente es inviable porque los tiempos no me darían justamente por todo y cada una de las inconsistencias o preguntas que se tienen con respecto. Perdóname, Memo, ahora sí te doy la palabra. No sé si quedó todavía un poquito más claro para todo y cada uno de los asistentes. No, ya con esto que comentaste, Ada, me quedó súper claro ya todo esto. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Memo. Estaba con su mano levantada Fabián. Si eres tan amable, Fabián. Sí, claro, hola, buenas noches a todos. Dando únicamente refuerzo a lo que comenta el licenciado Ituada de legitimar nuestro contrato. Es muy sencillo, vaya. Yo aquí con el contrato en la mano en nuestra página número 1, en realidad es el capítulo 1. De no ser así, pues no le daríamos refuerzo a nuestro inciso D y a la cláusula 2, ¿no? Que es reconocer a ASA como el genuino representante de los intereses personales de nosotros mismos, de los trabajadores, y como así también declarar a ASA de México como una organización sindical afiliada a trabajadores que realizan esta especialidad. ¿Qué tan importante es, como dice el licenciado, paso número 1, legitimar para que estas cláusulas y estos incisos no desaparezcan y por el contrario permanezcan y se refuercen aún más en el sentido de poder, a fin de cuentas, pues negociar otro tipo de situaciones? Ahora, mi otra pregunta es, y en el artículo 44 comenta acerca de los 20 ejemplares que se mandarían al sindicato por parte de la empresa que tendría que imprimirlos de cierta forma. No sé si me estoy perdiendo ahí en el comentario, pero durante mucho tiempo en realidad sí lo tuvimos, pero de repente dejamos de tener físicamente este tipo de impresiones y de información, a modo también a lo mejor de no conocerla y de no manejarla por alguna situación. Es mi comentario y mi apreciación ante este curso y esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Y te comparto, efectivamente, Aeroméxico en este caso, o la empresa que se vaya a legitimizar el contrato, está obligado a hacer todos los contratos necesarios para cada uno de su integrante. Entonces, ya estaríamos de esa manera entablando y entrando en materia. Ahí sí, a partir del 1 de febrero, porque ahorita, pues bueno, las cosas están prácticamente maniatadas. Voy a tomar un comentario antes de que le pueda dar la palabra a la compañera Verónica R., que dice, compañero Cuauhtémoc Muñoz, ASA ha buscado titularidad del contrato colectivo con TAESA, con CONET, con Interjet. Híjole, sin temor a equivocarme, como tal lo buscó con TAESA, que por eso fue de alguna manera la relación quebrada en ese momento, pero fue más que nada porque cerraron cortina y por eso los compañeros llegaron para acá. De alguna manera, tengo entendido, sin temor a equivocarme, que los últimos 10 años han sido robo de personal a compañeros de Interjet, a compañeros inclusive de la misma empresa Aeromar, y las niñas de Connect solamente, inclusive, algunas las han pasado de alguna forma a modo y otras han tenido que formarse inclusive en esta fila o unifila que se tuvo de esta última contratación. Desgraciadamente, ustedes lo saben perfecto que este tipo de contrataciones han sido a modo. Creo que ahorita apenas se va a tomar de nuevo esa forma, de alguna manera, lo más legal posible y lo más imparcial posible, con apego a derechos de ser posible de esta manera. Ahora sí, Vero R., tenías tu mano adelante. Sí, gracias. Buenas noches. Feliz año a todos. Una pregunta. En el caso de Aeromar, tenemos el último contrato que tenemos es vigente al 2019. De hecho, como ustedes saben, hemos venido prorrogando todas las revisiones contractuales y salariales debido a la situación económica de la empresa. Sin embargo, en algunos casos sí logramos algunos acuerdos, mismos que solamente han sido plasmadas en circulares informativas de lo que se ha acordado. ¿Qué pasa al momento de si llegamos al 15 de febrero para la consulta de si queremos legitimar o no?
pues definitivamente nuestro contrato no está actualizado. Entonces, claro, es un hecho que, pues como ya lo venimos viendo, lo más conveniente es legitimar. Sin embargo, en este caso, pues el contrato que se va a legitimar, de cierta forma, no está actualizado. En ese caso, ¿qué es lo que pasaría? Aquí, sin temor a equivocarme, Vero, te diría, permíteme entrar, porque efectivamente la situación de Aeromar está totalmente delicada, muchísimo, y aquí tendríamos el cuerpo legal con una servidora, sentarnos para ver de qué manera puede ser viable. No le veo problema, te soy sincera y honesta, puesto que ustedes son 93 compañeros enlistados en Aeromar. Verdaderamente no hay punto de comparación con una planta de 2.800 aproximadamente que somos en Aeroméxico. Entonces, en Aeroméxico se dispararía demasiado. Mexicana de Aviación también es otro tema que tenemos que ver y tratar, pero eso ya lo tendríamos que ver a la hora que estemos adentro, justamente con el cuerpo legal, para ver de qué manera, a la hora que nos sentemos con la empresa, porque desafortunadamente, pues ahorita ya hay una gestión que sale, otra gestión que entra, pero no te preocupes, te pudiera decir que me voy a entregar en cuerpo y alma a la situación de Aeromar para facilitar de alguna manera esa legitimización de ese contrato. Ok, Ada, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias, gracias. Gracias. gracias a ti. Viri Corona tiene su mano arriba. Hola, gracias y buenas noches y feliz año para todos. Una pregunta, en el caso de Mexicana y Mexicana Click, ¿cómo sería o quién nos daría los contratos? Porque, pues no, que yo sepa, pues no el patrón, no alguien que se responsabilice pues de Mexicana o de lo que nos deben. Entonces, esa sería mi duda, ¿quién nos repartiría a nosotros, Mexicana y Mexicana Click, esos contratos? Gracias. Sin temor a equivocarme, y lo que diga el licenciado, es un tema que nos tenemos que sentar con la autoridad y con las cuestiones administrativas. ¿Quiénes son los administrativos? El Centro Federal de Registros Laborales. De alguna manera, nos tendríamos que sentar con la Secretaría del Trabajo, nos tendríamos que sentar con el Centro Federal, justamente para ver ese tema de Mexicana y Mexicana Click. Aquí, por ejemplo, yo te pudiera decir que ASPA en su momento no lo puede hacer porque todo su personal o los compañeros de Mexicana y Mexicana Click están fuera, no pueden ser localizados. Y acá de esta manera, pues vamos a ver cómo se tendrían que hacer, pero es un tema que nos tenemos que meter de lleno a ese tema. Licenciado Carral, si usted tiene alguna otra respuesta o sugerencia, por favor. Sí, yo creo que, como bien comenta Ada, el problema tal vez más sencillo de resolver es el tema de la entrega del contrato que el propio centro emitió, que el sindicato los entregue y obviamente en algún momento se los podrá cobrar al patrón, ¿no? Que aquí pudiera entrar en una de las obligaciones más que tienen estas empresas que aún están con el tema de litigio ahí de su situación operacional, financieramente hablando. Pero yo creo que efectivamente aquí el problema más grave es cómo poder ubicar a toda esta gente para que pueda participar en el proceso de legitimación. Inclusive el problema de, oye, ¿quién nos va a dar? ¿Cómo estaban todos los trabajadores al momento de que cerraron operaciones estas empresas? Que bueno, obviamente se puede recurrir a los juicios que han entablado y donde han tenido que hacer los listados de quienes conforman a todos los acreedores laborales para poderlo hacer, ¿no? Pero la verdad es que el tema del estatuto, pues es el más, perdón, del contrato colectivo es el más sencillo, porque insisto, pues el sindicato ve cómo sacarlo adelante, los manda a imprimir, ellos se los entregan, cuando tengan a un deudor cierto, pues se los cobrarán, pero aquí creo que hay un poquito de más problemas en ese tema, ¿no? Creo que estás hablando, Ada, y no te escuchamos. No, está perfecto.
No sé si hay más dudas porque ya no veo más manitas arriba. Vero, tienes tu mano arriba, ¿la dejaste o hay alguna Ay, sí, otra perdón. duda? No, no, perdón, sí, deja la mano arriba, una disculpa. Gracias. No, 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 está bien, gracias. No sé si haya más dudas con respecto a este tema que es súper importante. Parece que ya no. Con respecto a mensajes, creo que contesté todas las preguntas. Bernd, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena tarde. De igual manera, tu pregunta la hizo Viridiana. Entonces, pues queda contestada. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias, Ada. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Pues el próximo jueves comienzan con el bloque un poquito de lo que son los estatutos de un sindicato, conocer un poco el de ustedes, desde luego, porque también ahí tienen una necesidad. Yo hace un rato los sindicatos poco han actualizado sus estatutos en cuanto a lo que ocurre en 2002 y 2019 como nuevas condiciones, particularmente lo que es 2019. En algún momento también tendrán que discutir pues la reforma estatutaria que pudieran llevar a cabo, adicionalmente inclusive la creación de reglamentos, ¿no? Porque esto funciona muy parecido a la Constitución política y todo el marco normativo que de ella emana. En este caso, su estatuto sería su constitución. Puede haber reglamentos que precisamente reglamenten varios artículos ahí en particular, los de las elecciones, la rendición de cuentas, las sesiones de comité, un montón de cosas, ¿no? Que a veces no le entramos porque decimos, híjole, es mucha información, pero lo que se busca con este tipo de documentos es evitar problemas futuros. Eso es lo que se busca, no buscar soluciones una vez que ya se gestaron. Y a quien se los va a impartir, pues le decimos esa recomendación. Oye, pues velo como la Constitución para que sea sencillo poderlo expresar y que vean de alguna forma la necesidad de poder reglamentar todo ello. Eso comienza el día jueves, serán pues, 3 sesiones, la del jueves, 2 más, la siguiente semana prácticamente, y no es cierto, este jueves no hay sesión, según el calendario, por el tema del Día de Reyes, creo que es día 5. Muy probablemente muchos de ustedes van a auxiliar a los Reyes Magos. Este jueves no hay sesión, comenzamos el próximo lunes, perdón. Y de ahí terminamos con el tema de la justicia intrasindical, que también es un tema que ha generado mucho interés en los compañeros y compañeras con los que hemos tenido la oportunidad de platicar. Entonces, este jueves no hay sesión, porque se van de auxiliares de los Reyes Magos, pero el próximo lunes sí nos vemos. Tiene su mano arriba, licenciado Memo, si es posible. Sí, perdón, sí. Gracias, Memo, adelante. Muchas gracias, licenciado, gracias. Aprovechando, comentaba lo de los estatutos, así que para hacer comercial aquí con todos los compañeros que están conectados, ahorita les comparto el correo. Estamos recibiendo sus propuestas para la reforma estatutaria. Estamos ya trabajando 2 compañeros más y yo, junto con Ada. Pues nada, déjenos saber todo lo que, sus dudas que tengan, sus propuestas, para empezarlas a trabajar en la próxima reforma estatutaria que queremos llevar a cabo y que es enriquecedor, la verdad, todo lo que ustedes nos puedan hacer llegar. Era nada más que nada eso, licenciado Ada, el comercial. Ahí les comparto ahorita el correo para que nos puedan hacer llegar sus propuestas. Gracias, Memo, te lo agradezco infinito. Sí, esto ya lo había hecho público hace 2, 3 clases, si no mal recuerdo. De hecho, a lo mejor creo que no lo hice público físicamente, lo hice meramente por el chat de WhatsApp, pero bueno, efectivamente hay 3 compañeros que están haciendo
la revisión, o mejor dicho, están aceptando todos los comentarios, sugerencias, quejas, todo lo que ustedes gusten agregar, quitar, poner, sancionar a una reforma estatutaria que es precisa, es necesaria, con todo y cada uno de los candados que se requieren para que nunca más les vuelva a pasar lo que estamos pasando hoy por hoy. Eso es uno de mis tantos proyectos que quiero dejar perfectamente término, claro y contundente para el 31 de enero del 2026. Y también voy a hacer otro anuncio aquí, que próximamente se los estaré haciendo por escrito en el chat de WhatsApp. Y es que la compañera Janet Echegaray, que ustedes la conocen muy bien dentro de Aeroméxico, es una de las compañeras que ha ido de la mano conmigo y que sabemos perfectamente cuantificar cuando nos pagan mal en los roles ya efectuados. Entonces, ella va a encabezar ese mecanismo. ¿Por qué ella? Porque ella sabe perfectamente sacar las horas. Ella tiene mi tablita, la que han conocido por todos años, soy yo la que hoy por hoy la hago y se las hago llegar a todo y cada uno de los que me lo han pedido. Entonces necesito una estadística, si aquí hay personas que saben cuantificar sus pagos y que les han hecho malos pagos, por así decirlos, no en tiempo, no en forma, y tienen perfectamente la cláusula de cuál no ha sido acreditada, que normalmente son horas extras, normalmente son primas dominicales, séptimos días, horas nocturnas. Entonces les pediré de la manera más atenta y próximamente se los estaré poniendo el correo en el cual puedan contactar a Janet Echegaray, más que nada porque ella me va a hacer una estadística, me va a hacer una lista de los compañeros que han caído en estos supuestos, porque son necesarios y son precisos este tipo de información precisa y contundente, porque a la hora que nosotros nos sentamos a mencionar todo y cada uno de los hallazgos, es preciso que me siente con esta información. No me puedo sentar con el patrón y decirle, pues nada más porque lo digo yo o lo creo yo, aunque efectivamente desde el 2008, agosto del 2008 para ser precisa, me invitaron a una tomada de café y desde aquel entonces se lo hice ver al doctor Conesa y en aquel entonces estaba en Recursos Humanos el señor peruano, que no recuerdo ahorita su apellido, y se los hice por escrito. Pero ahorita ya con este nuevo nombramiento, pues bueno, tengo que tener sustento de qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, hasta aquí mi comercial, ya se los estaré haciendo próximamente, ahora sí que por escrito, ya más formal, justo como lo hice con lo de la reforma estatutaria, para que ahora sí que todos vayamos trabajando bajo el mismo esquema. Un curso para poder sacar las gracias. Sí, Fabiola, efectivamente hay muchos cursos que tengo en mente. Uno de tantos es eso, el sacar sus horas, cuantificar sus horas. Otro curso es aprender a interpretar el contrato colectivo de trabajo, llámese en este caso de Aeromar, en este caso de Aeroméxico, interpretar los estatutos de la mejor forma y así sucesivamente, el reglamento interior de trabajo de las empresas. El chiste es de que otro de los tantos proyectos efectivamente es para el 31 de enero del 2026 dejar por lo menos el 50% de los agremiados a la ASA de México con el conocimiento básico y vasto para que puedan seguir siendo representantes los que gusten o en su defecto ser de alguna manera los que se involucran en que esto camine de la mejor manera y en beneficio de nosotros mismos. Con mucho gusto subo la tablita que menciono del pago de nóminas. Ahí la subo en unos minutos más para que la tengan a la mano. No sé si haya más preguntas. Gaby, tienes tu mano arriba. No sé si se quedó arriba o hay alguna duda. Sí, tengo otra pregunta que nos ha saltado a todos y a lo mejor nunca nos fijamos. ¿Por qué cuando tú sales de México en el Navidad o en Año Nuevo, todo el mundo hemos creído que al pagar la mínima debería de ser la cena también triple, ¿no? Sin embargo, pagan una mínima normal.
Ajá. ¿Eso es correcto o realmente ya está como muy trabajado, como muy, no sé, como muy así, como que lo hicieron así, como que pues ahí está, ¿no? O sea, como que no me cuadra porque si es triple la cena, yo creo que en esta mínima debería de ser también triple la mínima, ¿no? Digo yo. Pues yo también creo lo que tú crees. Sin embargo, hay que sentarnos a hablar todo ese tipo de cosas, justamente, ¿no? Y como ese tipo de hallazgos que ahorita tú estás teniendo o estás vislumbrando, Gaby, efectivamente hay muchos otros, como también, por ejemplo, pues no se debería de involucrar los pagos de viáticos que son de alimentación con el pago del faltante de día laborado, porque el día laborado efectivamente surge un ICR, pero los alimentos se supone que no, y se supone que están involucrados. O sea, verdaderamente hay mucho que trabajar, hay muchos hallazgos, y aquí yo les diría de la manera más atenta, todo y cada uno de los que ustedes hallazgos que tengan, váyanos anotando, por favor, no los pierdan de vista, porque también hay otro mecanismo que quiero comentarles, pero ese no lo puedo comentar hasta el 1 de febrero, porque obviamente es darles armas a los salientes y de alguna manera, si ya están poniendo piedras en el camino, pues pondrían mucho más. Entonces, permítanme, por favor, llegarme a colocar el 1 de febrero y van a tener otras carteras más, de las que ahorita 2 ya les mencioné, una ya está arrancando y la otra próxima a arrancar, que es la que les acabo de mencionar con respecto a pago. Y así sucesivamente van a surgir más mesas de trabajo para que me den herramientas y facilidades para poderme sentar justamente con documentación en mano. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Gaby. Totalmente con nuestro apoyo. No sé si haya más dudas. Sino para cerrar el día de hoy, ya nos pasamos 4 minutitos y no quisiera ser más abrumadora con su tiempo. Licenciado, ¿algo más que quiera agregar, por favor? Muchas gracias por su atención, por su dedicación. No crean que ya se escaparon de mí. Yo regreso en el último bloque de la justicia intrasindical, así es que a ver qué meten los reyes en sus casas para que ahora que regrese me digan a dónde paso por todo ello, por favor. Gracias, licenciado. Gracias, muy buena noche, disfruten su semana, y si tienen pequeñitos por ahí, pues también ahora el Día de Reyes, y si no, a cortar rosca también. Así será. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy bonita noche. Gracias a todos. Les agradezco. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, Ada. Gracias, compañeros. Bonita noche. Bye bye. Buenas noches, que les vaya bien. Gracias. Buenas noches y feliz año. Igual.